Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Despiertos? ¿Somnolientos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, César? A punto de morir, César. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos, todos. Vamos comenzando nuestra sesión de hoy. De hecho, chicos, hoy es prácticamente nuestra última sesión de clase, ¿ok? Hoy vamos a culminar la guía de ejercicios que hemos trabajado, hemos empezado a trabajar la semana pasada. ¿Cómo estás, Carlos? Vamos a terminar el ejercicio 2 que quedó pendiente y trabajar también con el ejercicio 3 y 4. Y ahora recuerden que tenemos laboratorio más tarde en Orson. Vamos a redondear más un poquito la idea que vamos a trabajar en el ejercicio 3 y 4, que es de cálculos de limitadores de voltaje. Vamos a, con los equipos que tenemos en Orson, calcularlos, configurarlos y ver un poco cómo es el impacto de la limitación, qué es lo que está haciendo también y sobre todo cómo se escucha dentro de nuestros sistemas de altavoces, ¿ok? Entonces, vamos a ir trabajando con eso ahora en el laboratorio que vamos a realizar, ¿ok? Que vamos a realizar en Orso. Entonces, recuerden que tenemos ahora clase presencial. Y hoy día culminamos con los ejercicios y la próxima semana, el próximo lunes, solo es evaluación, ¿ok? Arrancamos 10:40. De frente arrancamos a hacer la actividad, los ejercicios, y van a tener hasta prácticamente 1 hora y media, porque recuerden que la actividad se va a cerrar a las 12:20. 12:20 se cierra la actividad. Eso quiere decir que unos 5 minutos antes, por lo menos, deben exportar sus archivos a PDF para que puedan subirlos y no vaya a cerrarse el Q10 antes de la hora y se queden sin nota. ¿Ok? Por si no se ha dado cuenta alguien, publiqué un anuncio el martes pasado donde he colocado sus promedios para que más o menos vean cómo están. Hoy, ahora en un rato más lo voy a borrar porque en teoría recuerden que no debería pasarle sus notas. Eso ustedes deberían verlo en su intranet, pero entiendo que a veces hay algunas circunstancias puntuales, así que lo he compartido un rato y ahora, ahora más tarde voy a eliminarlo, ¿ya? Entonces, para aquellos que han visto ya cómo están, qué les falta, pues pónganse las pilas en esta última evaluación que ya es el cierre total, que y es una nota individual, ¿ok? Recuerden que es una nota totalmente individual. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner por aquí chat, la cámara. Muy bien. Ok, esto fue el ejercicio 1 que terminamos la semana pasada. Eh, Vamos por aquí con el ejercicio 2, que es un poco lo que estuvimos trabajando, ¿no? El ejercicio número... ¿Dónde estoy? Acá. El ejercicio número 2, que es lo que hemos estado trabajando la semana pasada. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Y arrancamos con esto, ¿ya? Tenemos calculadoras, cuadernos a la mano para poder ir trabajando juntos, por favor. Dice lo siguiente, ¿no? En el ejercicio 2 mencionaba que un amplificador tenía los siguientes datos: una sensibilidad a 8 ohms de 1.4 volts, una capacidad de potencia de 775 watts a 8 ohms y de 1100 a 4. Entonces, nos preguntaban si con una consola con un voltaje de 0 dB en sus LED meter, o sea, 0 dB en sus meters, que sabemos que 0 dB equivale a más 4 dBu, preguntaba si el amplificador no tenía problemas para amplificar esa potencia si es que estaba sin atenuación y con un parlante de 8 ohms. La pregunta era si activar el clipping y cuánta potencia va a desarrollar nuestro amplificador en dichas circunstancias. Entonces nosotros habíamos observado que la sensibilidad del amplificador era de 1.4 volts
estaba ingresando 1.23, es un voltaje inferior a la sensibilidad y por lo tanto pues no iba a activar el clipping. Entonces pusimos acá respuesta, si el voltaje de entrada en el amplificador es menor a la sensibilidad, no hay clipping. Perfecto. Y lo segundo era cuánto va a desarrollar con esa potencia. Entonces dijimos, calcular primero la ganancia, calculamos la ganancia del amplificador, nos salió que era 56 y con eso calculamos cuánto es la potencia que podía generar. Ingresaba 1.23, multiplicado por la ganancia nos daba 69 volts y esto conectado a la impedancia de 8 ohms, pues nos daba 598.21 watts para un voltaje de entrada de 1.23 y es lo que pusimos aquí, ¿no? El amplificador desarrollaría para 1.23 volts de entrada una potencia de salida de 598.2. Hasta ahí lo trabajamos la semana pasada y vamos a continuar ahora con la parte B. Aquí he cambiado algunos datos. Dice A1, calcular clipping. A2, calcular la ganancia. Y sería el A3, calcular la potencia de salida. Esto lo voy a poner por acá. Aquí voy a poner A3, punto, calcular la potencia de salida de nuestro altavoz, ¿no? Vamos a ver. Ya está. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a la pregunta B. La pregunta B menciona lo siguiente. Primero, ¿estamos bien hasta acá, chicos? ¿Ya estamos listos? ¿Ya se pusieron las pilas? ¿Ya recordaron? ¿Ya abrieron su cuaderno? ¿Ya tienen calculadoras? ¿Estamos preparados para poder continuar con el desarrollo de nuestros ejercicios? Ok, Eli, gracias. Ya sé que cuento contigo. ¿Quién más está para calcular las cosas? Carlos también, ok. Tenemos a César, a los dos César, tanto a Shin como Flores. Ok, perfecto. También estamos con Julio, estamos con Adrián de todas maneras. Bien. A ver, entonces, ahora, la siguiente cuestión es, ojo con esto, dice acá, en las mismas circunstancias, ¿no? En las mismas circunstancias, o sea, sigue llegando 1.23 volts al amplificador. Dice, si en vez de un altavoz conectamos dos en paralelo, ¿no? O sea, en vez de tener un solo parlante, conectamos dos. Se activará el clipping y de ser así, ¿cuántos decibeles deberíamos atenuar la señal de entrada? Esa es la pregunta. Si en vez de uno ponemos dos, ¿qué cambio hay en el amplificador? Ok, entonces vamos a resolver esto de la siguiente manera. La pregunta entonces es si en vez de tener un solo parlante, y me voy a ir hacia abajo, ¿ya? Me voy a ir hacia abajo. Si en vez de tener un solo parlante, tuviéramos dos parlantes. Acá. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Y vamos a poner acá 2B. 2B. Ya. Ok. Entonces, para este ejercicio me dicen, oye, mira, si tú tienes, no uno, sino tienes de pronto dos parlantes, ¿no? Tienes dos parlantes en paralelo. Es decir, conectamos el amplificador, estamos conectando aquí al positivo y al negativo, y en paralelo estamos conectando hacia el otro parlante, ¿no? Es decir, salimos de acá y en paralelo estamos conectando a tu otro parlante. Ambos están conectados al amplificador en paralelo. O sea, ya no estamos trabajando a, a 8 ohms, estaríamos trabajando a 4 ohms, ¿no? Ok.
Esas serían las circunstancias. Entonces, ahora me dicen, bajo estas circunstancias, nosotros tenemos lo siguiente. Tengo dos parlantes de 8 ohms cada uno. Esto vamos a borrarlo. Y esto de aquí será así. Este parlante es de 8 ohms. Y tengo exactamente igual aquí el otro parlante que es también de 8 ohms. Entonces, si tengo dos parlantes de 8 ohms, la impedancia de carga en el amplificador, ¿de cuánto será? Tengo dos parlantes de 8, por lo tanto, la impedancia de carga, ¿cuánto será? ¿Están en paralelo? Perfecto. 4 ohms. 4 ohms. No, y no sé con qué letra estoy trabajando acá. Bueno, no tengo ni idea. Ya, tengo acá 8 ohms. Y ahora estoy a 4, perdón. Ok, la impedancia ahora es 4 ohms. Estamos a 4 ohms. Y entonces, el tema es que yo tengo una sensibilidad de 1.4 a 8 ohms. Pero eso no va a darse necesariamente a 4 ohms. A 4 ohms yo sé que el amplificador tiene una capacidad de potencia de 1100 watts. ¿Ok? A 4 ohms, mi amplificador tiene una capacidad de potencia de 1100 watts. Entonces, la pregunta es básicamente si es que el amplificador a 4 ohms tendría el clipping prendido con un voltaje de entrada de 1.23. A ver, nosotros dijimos lo siguiente. Si tú tienes en un amplificador cualquiera, ¿no? Un voltaje de entrada. Uy, acá, un voltaje de entrada, que puede ser cualquier voltaje. Está conectado a una resistencia de 8 ohms, entonces tú tienes que la potencia de salida será igual al voltaje de entrada al cuadrado partido de la impedancia. Si el voltaje de entrada, por ejemplo, fuera 20 voltios, o vamos a poner acá 80 voltios, ¿cuánto sería la potencia de salida a 8 ohms? ¿Pueden calcularlo? ¿Cuánto sería la potencia de salida a 8 ohms? Sería 80 al cuadrado entre 8. 800 watts. Perfecto. ¿Ok? 800 watts. Ahora, si yo no estaría a 8, sino que estaría a 4 ohms, ¿cuánto sería la potencia de salida? Si yo no estaría a 8, sino estaría a 4, claro, porque he bajado la impedancia a la mitad. Sería 1600 watts. Y si yo no estaría a 4, sino estaría a 2 ohms, la potencia de salida, ¿cuánto es? Pues 3200. Bien, eso significa que en este caso puntual, noten, claro, tú tienes que a medida que bajas la impedancia a la mitad, la potencia sube al doble, porque son inversamente proporcionales, y eso nosotros ya lo habíamos dicho. Pero eso tiene un efecto importante, porque eso significa entonces que si tú tienes 80 voltios aquí en esta fuente, si yo, por ejemplo, analizara la primera etapa de este sistema, por ejemplo acá, yo diría, oye, aquí tengo un voltaje de entrada que luego se multiplica por una ganancia y me da este voltaje acá que ahora se convertirá en un voltaje de salida. Entonces, si tú dices, ¿cuánto entra? Vamos a imaginar que yo digo, entran 2 voltios. Entonces yo digo, la ganancia es 40 y la salida es 80. Y en estas circunstancias, si yo digo, oye, la potencia de salida es de 800 watts a 8 ohms, ¿cuánto es eso? Esos son 80 voltios. Entre 40 me da un voltaje de entrada de 2 voltios. Y si tú dices, oye, es 1600,
a 4 ohms, ¿cuánto es eso? 80 voltios otra vez. Y entre 40 sigue siendo 2 voltios. Y tú tienes acá 3200. ¿Cuánto es 3200 con 2 ohms? O sea, 3200 por 2 raíz cuadrada, pues 80. Y entre 40, pues sigue siendo 2 voltios. En este contexto, si tú tienes una ganancia en un amplificador y las potencias se van duplicando a medida que tú bajas la impedancia a la mitad, pues la sensibilidad sería igual para cualquier impedancia de carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Ok. Ahora, el tema es esto. Miren, ojo, la ganancia en un amplificador es constante, la ganancia no cambia. Pero lo que cambian en los amplificadores es el limitador que colocamos antes de la ganancia, porque recuerden que el limitador está antes de la ganancia. Y entonces yo digo, mira, si mi parlante, si mi sistema a 8 ohms, ¿no? Mi caja a 8 ohms está generando 800, recuerden que esto tiene un porcentaje de distorsión. El problema es que cuando el fabricante baja a 4 ohms, para mantener el mismo porcentaje, entonces de pronto ya no puede poner 1600, sino que de pronto pone 1200. Y cuando trabajamos a 2 ohms, de pronto yo no pongo 3200, sino pongo 2000 watts. ¿Para qué? Para que estos de aquí, para que estos de acá mantengan el mismo THD que a 8 ohms. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Ojo, no significa que de 1600 hay que bajarlo a 1200, eso dependerá de los componentes. Pero lo que sabemos es que ya lo hemos visto en clases pasadas, que ningún amplificador multiplica por 2 la potencia porque si no se le dispara el THD y siempre hay que reducir un porcentaje. ¿Cuánto hay que reducir? Pues depende de la arquitectura del amplificador. Algunos amplificadores tendrán que reducir el 10%, otros el 20%, otros casi el 50%. ¿No? Esto va a depender de cómo esté trabajando tu amplificador y cómo se disparen las distorsiones dentro de él. No, el limitador todavía no. Esto es por los componentes del amplificador. O sea, el amplificador, mientras más corriente maneja, pues más distorsión genera. Y entonces tú tienes que a 1600 la distorsión se dispara. O sea, tú de pronto tienes que a 800 tienes una distorsión del 1%. O sea, que esos 800 watts, 8 watts son de distorsión. Pero ese es tu máximo tolerancia de distorsión. Pero de pronto a 1600, cuando bajas la mitad, la distorsión es del 2% o del 3%. Entonces tú dices, por estándares, es demasiada distorsión. Entonces tú tienes que ir bajando, 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 hasta que de pronto tienes una potencia que mantiene el estándar de distorsión a 4 ohms. Y luego cuando bajas a 2 ohms, la corriente aumenta, los componentes tienen más corriente, distorsionan más, y tú tienes que bajar la potencia hasta que el porcentaje de distorsión de salida tiene el estándar que tú quieres. Y entonces tú tienes, mira que a 4 ohms, en vez de tener 1600, en este ejemplo, tengo 1200, o en vez de tener 3200, tengo 2000. Y con estas condiciones, mantengo un nivel de distorsión parejo para todas las impedancias de carga. Todavía no me he metido en el limitador. Justamente el limitador es el que va a cambiar dependiendo de esto. ¿Ok? Pero hasta aquí estamos. Ok, entonces, como yo he tenido que reducir estas potencias, pues como la ganancia es constante, porque la ganancia del amplificador no cambia, ese es un multiplicador, es igual, pero entonces lo que cambia es el voltaje que necesito en la entrada para obtener 1600. Porque ahora tú tienes que estos 1200 son realmente ¿cuánto? Estos 1200 en voltaje será igual a la raíz cuadrada de 1200 por 4 y tendrás, calcúlenlo por favor, y tendrás que estos 2000 serán en realidad
la raíz cuadrada de 2000 por 2. ¿Cuánto les da el primer valor? Por ejemplo, acá. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 1200 por 4? ¿70? ¿60? Ya no les va a dar 80. 69. Ok, 69 volt. ¿Y cuánto les da 2000 por 2 entre 4? O sea, raíz cuadrada de 4000. Mucho menos. Ok, prácticamente 49 voltios. ¿Sí? ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Sí? Por favor, alguien que corrobore esto. A ver, alguien además de Adrián que corrobore, por favor, para poder avanzar. El último, ajá, ¿ya ven? Por eso estoy que pregunto. A ver, volvemos. El último, 63.24, me dicen. Y esto 69, corroboren, por favor. El primero sí sale 69, ok. Entonces, Adrián, quizás has calculado algo de forma incorrecta. Vale, ¿ven? Por eso pido, por favor, que... y el primero es 69.28. O sea, 69.28. Vamos a borrar esto de acá. 69.28. Ok, entonces miren, significa que ahora ya no va a soportar los 80 voltios, porque si entra 80 voltios, pues saldría 1600. Y si entra 80 voltios, saldría 3200. Y yo ahora, para mantener la distorsión baja, necesito que a 4 ohms como máximo salga 69 y a 2 como máximo salga 63. Y como la ganancia no cambia, porque la ganancia es fija, es un multiplicador que realmente no le interesa a qué impedancia estás, porque está antes de la impedancia de carga, está aquí, lo que tenemos que cambiar es el voltaje de entrada. Entonces tú dices, para 8 ohms la sensibilidad sigue siendo 2 voltios, pero para cuatro ohms ¿será cuánto? Será los 69.28 entre 40. ¿Cuánto es eso? 69.28 entre 40. 1, ¿cuánto es esto? 1.732 volts. Y en el caso de el a 2 ohms será 63.24 aquí. 63.24. Y por lo tanto, entre 40, ¿cuánto les da? 1.581. ¿Qué significa entonces? Que el limitador, ese señor de acá, el limitador, tendrá un valor para 8 ohms, que será 2 voltios, que multiplicado por 40 da 80 y que a 8 ohms dará 800 watts, pero para 4 ohms será 1.7, para que multiplicado por 40 a 4 ohms desarrolles 1200. Y a 2 ohms el limitador tendrá que ser 1.58, para que multiplicado por 40 me dé con una carga de 2 una potencia de 2000.
Lo que significa que debido a que tú has ajustado la capacidad de potencia de salida para mantener los niveles de distorsión homogéneos, estás alterando el valor de sensibilidad del amplificador dependiendo la impedancia de carga. ¿Ok? Por eso que la impedancia de la sensibilidad de un amplificador depende de qué impedancia de carga estés trabajando. Si tú cambias de impedancia de carga, cambia el valor de sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos ajustado los niveles de potencia de salida para mantener los niveles de distorsión. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Perfecto. Entonces lo que no cambia es la ganancia, pero sí cambia la sensibilidad. Dicho eso, entonces, para poder responder nuestra pregunta, voy a borrar todo esto. Esto solo ha sido un ejemplo numérico. Dicho eso, nosotros tenemos aquí, en el caso de nuestro ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos que tengo dos parlantes conectados, o sea que ahora estamos a 4, y tengo un voltaje de entrada de 1.23, con un amplificador que desarrolla a 4 ohms, 1100 watts. Mi pregunta es si esto va a clipear o no, sabiendo que hay una ganancia de 56. Entonces, lo que tenemos que nosotros calcular para poder resolver este ejercicio es, pues, cuánto es la sensibilidad del amplificador a 4 ohms. Entonces, vamos a poner acá. B1, calcular, ¿no? Calcular la sensibilidad a 4 ohms. ¿Ok? ¿Estamos bien o no? Está claro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que calcular la sensibilidad a 4 ohms? Si el voltaje de entrada supera la sensibilidad de 4 ohms, pues clipeará. Si el voltaje de entrada no supera la sensibilidad de 4 ohms, no clipeará. ¿Se entiende? Repito, lo que tenemos que hacer ahorita es encontrar o calcular la sensibilidad a 4 ohms. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a 4 ohms. Tenemos dos parlantes de 8 conectados en paralelos, 4. Entonces, me preguntan si clipea o no clipea. Para saber si clipea o no clipea, lo que yo tengo que saber es que saber si el voltaje de entrada es mayor que la sensibilidad. Si el voltaje de entrada supera la sensibilidad, clipea. Si el voltaje de entrada no supera la sensibilidad, no clipea. Es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿cómo sé si superas o no? Pues calculando cuál es la sensibilidad a 4 ohms. Porque yo sí sé cuánto ingresa. A mí me dice que ingresa más 4 dBu, que es 1.23 voltios. Entonces, lo que yo quiero saber es si superas o no la sensibilidad. ¿Vale? Ok, entonces, para calcularlo, primero tenemos que saber cuánto es el voltaje de salida de mi amplificador para dicha potencia. Y nosotros sabemos que eso es igual a el producto de la potencia de salida por la impedancia de carga, todo esto elevado a la 1/2, o sea, raíz cuadrada. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual a ¿cuánto? ¿Es 1100? Ah, correcto, ¿ves? Casi, casi. Gracias, Julio. 1100. 1100 por 4 ohms. Todo elevado a la 1/2. ¿Cuánto da eso? Adrián, estás con los cálculos un poco mal. Ok, 66.33. Ok, 66.33 volt. ¿Cierto? Volt. Ok, esto es el voltaje que sale del amplificador. 63.33 para obtener 1100 watts a 4 ohms. Ahora que tengo el voltaje, calculamos la sensibilidad, porque la sensibilidad será igual al voltaje de salida partido
de la ganancia. Y entonces tengo que la sensibilidad es igual al voltaje de salida, 66.33 volts, partido de la ganancia, que es 56.24, que lo calculamos la semana pasada. Y esto nos da una sensibilidad de ¿cuánto? 1.17. ¿Sí? 1.1794, o sea, 1.18 volts. Listo. ¿Estamos? Esa es la sensibilidad. Ok, según yo, esto me salía que sí había que clipear, pero según nuestros cálculos sale que no, así que no hay problema. Por alguna razón nos sale que no. Ya está. Entonces, respuesta. ¿Clipea o no clipea? Ingresa, sí clipea, perdón. Ingresa 1.23 voltios. Es lo que está ingresando de la consola. Y la sensibilidad es 1.18 voltios. ¿Hay clipping o no hay clipping? ¿Cuál será la respuesta? Vamos aquí, ponemos acá nuestra respuesta. Respuesta. Hay clipping. Ok, entonces ponemos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es 1.18 volts. Y la sensibilidad es de, perdón, el voltaje de entrada es 1.23. Y la sensibilidad es de 1.18 volts. Punto. Por ende, ¿verdad? ¿Estamos bien o no? Por ende, el amplificador limpiará. Ahí está. Listo. Aquí está nuestra respuesta. Ok, entonces tenemos acá la respuesta de la pregunta 1B o B1. Listo, entonces lo siguiente que nos preguntan es ¿cuántos decibeles deberíamos atenuar la señal de entrada? Entonces ya nosotros sabemos que hay que bajar esto y hay que saber cuánto hay que atenuar. Y para eso hay que saber cuál es la proporción que existe entre estos dos, como explicamos la semana pasada. Entonces, para responder eso, nos vamos aquí. Vamos por acá y respondamos la pregunta B2. ¿Ok? Entonces, la pregunta B2 tenemos que calcular la atenuación de entrada. Ahí está. ¿Cómo calculamos la atenuación de entrada? Como conocemos cuánto es el límite, que debería ser 1.18, y sabemos cuánto es lo que ingresa, pues tenemos que encontrar cuál es la diferencia en proporción. Entonces, la atenuación será igual, nosotros decimos, esto lo vimos la semana pasada, a 20 logaritmo de, pues, el voltaje de ingresa versus la sensibilidad. Y por lo tanto, la atenuación será igual a 20 logaritmo de el voltaje que ingresa, que en este caso es 1.23 volts, partido de la sensibilidad, que es 1.118 volts. Muy bien. ¿Cuánto es la atenuación? Por lo tanto, no es mucho, pero hay un porcentaje de atenuación. ¿Cuánto será la atenuación? 0.36. Poquito. Casi no, casi nada, pero hay que atenuar.
0.36 dB. Aquí está. ¿Ok? Entonces ponemos acá nuestra respuesta. Respuesta. Habrá que atenuar 0.36 decibeles como mínimo. Perdón. Para evitar, gracias, para evitar el clipping. Ok, listo. Habrá que atenuar 0.36 como mínimo para evitar el clipping. Esta es nuestra respuesta final. Perfecto. Entonces, aquí en nuestro gráfico, si queremos poner esto acá, si esto es 3, acá será 1.25. Entonces, prácticamente la atenuación es aquí, ¿no? Casi, casi, muy poquito, ni un decibel. De hecho, es como a la mitad de esto. Pero por efectos prácticos voy a poner el valor aquí. Y la atenuación será acá. Vamos a poner atenuación igual menos 0.36 dB. Oh, ¿no se notó? Atenuación igual menos 0.36 dB. Ok, más o menos por acá lo voy a poner. Ahí está. Esta es mi atenuación. Listo. Ya está. Muy bien. Ya tendríamos resuelto ahora sí toda la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Está claro el ejercicio? Ajá, a ver, Carlos me pregunta aquí, ¿la atenuación no estaría entre el 0 y el 1? Sí, yo sé, yo sé que sería incluso menos, pero por un tema visual estoy que lo coloco un poquito más, solo para que no esté tan pegado del 0. Pero es casi nada de atenuación, 0.36. Sí, el tema, claro, con los amplificadores analógicos es que no hay un punto tan exacto, o sea, si quisiéramos ser muy picky sería, claro, si esto es 0, 1, 2, 3, esto sería realmente como a la mitad entre 0 y 1. Es verdad, pero ahorita solo lo he puesto ahí para que no estén las flechas pues tan superpuestas. ¿Ya? Muy bien, ya estamos. Ejercicio 1 y ejercicio 2 están culminados. Vamos ahora con el ejercicio 3, que esto ya está ligado un poco más a ya no solo pensar en el amplificador como para que no clipee, que vamos ahora más tarde practicar esto. Vamos a mandar de la consola voltajes hasta que clipeen tus amplificadores. Vamos a reducir en el amplificador para ver cómo esto se calibra, para que, por ejemplo, el amplificador clipee justo con el clipeo de la consola, tanto un sistema pasivo como un sistema activo. Pero eso es, digamos, para hacer los matching que habíamos mencionado entre parlantes y cajas. Entonces, ahora lo que vamos a calcular es cómo proteger a los parlantes, ¿ok? Que vendría a ser un poco la parte de limitación de voltaje. Ahorita vamos a empezar con esto. Miren, y para eso vamos a usar un procesador de audio, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá. Ok, vamos a trabajarlo hasta ahí. Miren, dice acá lo siguiente, ejercicio 3. Se tiene un amplificador, ¿ok? Un solo amplificador, un solo modelo de amplificador, como el que vamos a trabajar ahora. Ahora más tarde vamos a tener un solo modelo de amplificador, que será el Yamaha P3500S. Y tenemos, dice, tres altavoces, pero son tres altavoces diferentes. Dice, el amplificador es un amplificador con una sensibilidad de 2.3 volts a 8 ohms.
2.3 volts a 8 ohms. Y me dice que tiene una capacidad de potencia de 1600 watts a 8 ohms y 2200 watts a 4 ohms. Y luego sabemos que tenemos un amplificador, o perdón, un altavoz de 450 watts a 8 ohms, un altavoz de 800 watts a 8 ohms y un altavoz de 1100 watts a 8 ohms. Tenemos tres parlantes diferentes para un mismo amplificador. La pregunta aquí es, ¿cuánto voltaje, dice, debería ingresar en nuestro amplificador para que desarrolle la potencia necesaria para cada uno de los altavoces? O sea, yo tengo tres altavoces diferentes, cada altavoz tiene su respectiva potencia continua, tengo un amplificador que tiene 1600 watts a 8 ohms y me preguntan cuánto deberé ingresar a los amplificadores para que cada parlante desarrolle lo que yo necesito, que son 450, 800 y 1100 watts y no los vaya a malograr. ¿Ok? ¿Está claro lo que nos piden? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Y voy a empezar con el altavoz 1. Vamos a poner acá, voy a poner aquí. Ponemos altavoz 1, dos puntos. Empezamos a trabajar con ese señor de aquí. Voy a poner acá. Esto es 3A. Altavoz 1. Ok, entonces, ¿qué conozco del altavoz 1? Me llevo esta información. Del altavoz 1 conozco que es un altavoz de 450 watts. Y es más, me llevo solo esta información de acá. Ok, altavoz 1 es de 450 watts. Y mi amplificador tiene estas características. Lo voy a poner acá. Ok, solo ahorita lo voy a borrar, solo es para no olvidarme. Entonces, voy a hacer mi gráfica. Tengo yo amplificador, voy a colocarlo por este punto. Ese es mi amplificador. Y luego tengo que el amplificador está conectado hacia mi parlante. Lo voy a poner por acá, mi parlante. Listo. Entonces, mi parlante es un parlante de 450 watts a 8 ohms. Y en el caso de, ese es mi amplificador, ¿no? Mi amplificador tiene una sensibilidad de 2.3 voltios, ¿no? Tiene una sensibilidad de 2.3 voltios a 8 ohms. ¿Mm? ¿Ok? Tiene una sensibilidad de 3 a 8 ohms y una capacidad de potencia de 1600 a 8 ohms. Listo, esto es lo que conozco yo de mi altavoz 1. Muy bien, tengo amplificador, 2.3 volts de sensibilidad a 8 ohms, capacidad de potencia 1600 watts a 8 ohms, tengo un parlante de 450 watts a 8 ohms y me preguntan lo siguiente, ¿no? La pregunta es, pues realmente cuánto tiene que ingresar. Voy a poner en morado lo que me preguntan. ¿Cuánto voltaje tiene que ingresar? Es decir, ¿cuánto tiene que ser el voltaje de entrada? El voltaje de entrada, ¿cuánto tiene que ser este voltaje en la entrada? Para que el amplificador tenga en la salida una potencia de salida igual a 450 watts. Acá, ¿ok? Entonces me dicen, oye, ¿cuánto tendrá que ser el voltaje de entrada para que en la salida obtengamos 450 watts? Esa es la pregunta. ¿Sí? Aquí está nuestro ejercicio.
Vale, eso es todo. Me dicen, oye, ¿cuánto tiene que ser en la entrada para que en la salida obtengamos 450 watts y sea justo lo que necesita el parlante en su capacidad de potencia? Y así no malogramos el parlante. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende lo que se pregunta? Sí. ¿Saben cómo resolverlo? Más o menos. ¿Me pueden plantear a ver alguna solución, alguna ruta para ir resolviendo este ejercicio? Plantéeme, a ver, una solución. Ok, eso es lo básico, ¿cierto? Lo primero es cuál es la ganancia del amplificador. Eso es lo primero y eso me va a servir para el resto de parlantes. Lo primero es saber cuál es la ganancia del amplificador. Ok, vamos a resolver este primer punto. A ver, paso uno, que es lo primerito que deberíamos hacer para poder seguir trabajando. Vamos a, vamos a poner uno, calcular la ganancia. Perfecto. Entonces, para calcular la ganancia, lo primero que tengo que saber es cuánto es el voltaje de salida de este amplificador. Y este amplificador, yo tengo el dato a 8 ohms. Sé que a 8 ohms se genera 1600 watts a 8 ohms. Entonces, calculamos eso. Sabemos que el voltaje de salida es el producto de la potencia por la impedancia de carga. Ahí está. Elevado a la 1/2. O quizás no es necesario. Muy bien. Entonces, ¿cuánto será el voltaje de salida de este amplificador? 113.14 voltios. Vamos a trabajar a dos decimales, ¿ok? Chicos, dos decimales solamente. Ok, entonces era 113.14 volt. ¿Es correcto? ¿Alguien? Sí, solamente siempre para tener la verificación, quiero dos o tres resultados. Si son iguales, enhorabuena. Y si hay algún error, para saber que estamos calculándolo de forma correcta. ¿Sale 113.14? ¿Alguien puede corroborarlo? Sale 113.14. ¿Sí? Adrián, ¿también te sale? Ok. ¿Alguien más? ¿Un tercero? Ya para avanzar. Julio, quizás. ¿O alguien de los que está calculando? Ok, César, excelente. Julio, 113.14. Vale, entonces esto es el voltaje de salida. Y con eso podemos calcular la ganancia. ¿Cierto? Ganancia será igual, la ganancia será igual al voltaje de salida partido entre voltaje de entrada. Y por lo tanto, nuestra ganancia es igual al voltaje de salida que acabamos de calcular, que es 113.14 volts, partido de el voltaje de entrada necesario. Y sabemos que esta potencia se desarrolla cuando ingresa la sensibilidad, que es 2.3 volts. Y esto nos da una ganancia de, ajá, 49.19. Me voy a ponerle aquí el X adelante para saber que es un factor de multiplicación. Aquí está, ganancia. Ok, ¿cierto? Estamos hasta acá, ¿cierto? Ya tenemos la ganancia. Esto me va a servir para realmente todos eh, los parlantes. Ok, ya tengo la ganancia. Entonces, con la ganancia, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué haríamos? Ya tengo la ganancia. ¿Cuál sería el siguiente paso en este ejercicio? ¿Qué hago con esa ganancia? A ver, ya sé cuál es el factor de multiplicación de entrada, que es
49.19. ¿Y ahora? ¿Cuál será mi siguiente paso? A ver, ¿qué hacemos con este dato? Láncenme alguna idea por el chat. ¿Qué hacemos con el dato? Ya sé que la ganancia es 49.19, esa es la ganancia del amplificador. ¿Y qué hago con esa información? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con eso? A ver, Julio me pone, tengo de dato la potencia y la carga, puedo hallar el voltaje de salida. Perfecto. Luego, como sabemos la ganancia, podemos encontrar el voltaje de entrada. Ok, Julio, excelente. Claro, ahora podemos directamente calcular el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto tiene que salir. A mí me están diciendo, en el caso del primer parlante, que lo que quiero que salga es 450. Entonces yo tengo primero que saber estos 450 cuánto es en volts, que es lo que me da el amplificador. Como tengo la ganancia, entonces esos volts que necesito en la salida, lo divido para poder saber pues cuántos volts necesito en la entrada. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a resolverlo por acá. Entonces, 2. Vamos a resolver esto. A ver, 2. Muy bien, Julio. Calcular, vamos a ver, calcular el voltaje en la entrada de frente. Entonces, ya esto lo podemos hacer en dos pasos, ¿cierto? Primero, calcular el voltaje de salida. ¿Cuánto quiero que sea el voltaje de salida? Pues quiero que sea el producto de la potencia por la impedancia. ¿Cuánto quiero que sea la potencia? Pues la potencia quiero que sea 450 watts. Es lo que yo quiero obtener en la salida. ¿En qué impedancia? Pues en la impedancia de 8 ohms. Perfecto. Este producto lo elevamos a la 1 medio, o sea, raíz cuadrada. Y esto nos da el voltaje de salida que necesito en el amplificador. ¿Cuánto es? El I 60 voltios. A ver, alguien verifique que sea 60. ¿Sale 60? ¿Sí? Ok. 60 volts. Significa que yo necesito que el amplificador desarrolle 60 volts. 60 volts. Es lo que necesito que desarrolle. Entonces, si yo lo que quiero es calcular el voltaje de entrada, yo sé que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida partido de la ganancia. Por lo tanto, el voltaje de entrada tendrá que ser igual al voltaje de salida, que hace 60 voltios, que es lo que quiero calcular, entre la ganancia, que es 49.19. Por lo tanto, el voltaje de entrada deberá ser igual a 1.22 volt. A ver, sí, perfecto. 1.22 volt. Y esto de acá será la respuesta final. 1.22 volt. Significa que cuando ingrese 1.22 volts al amplificador, ingresará 1.22 volts, se va a multiplicar por la ganancia, que es 49.19, ¿no? Esto es la ganancia. Este dato de acá es la ganancia. Uy, este dato de acá es la ganancia. Cuando ingrese 1.22, se va a multiplicar por la ganancia del amplificador, que es 49.19, y obtendremos en la salida 60 voltios. Y esos 60 voltios con una carga de 8 ohms desarrollarán 450 watts, que es lo que necesita mi amplificador para poder trabajar sin ningún problema. ¿Vale? Esto significa también que yo no debería mandar más de 1.22, no debería mandar más de 1.22 al amplificador para no dañar mi parlante. ¿Estamos o no? Perfecto. Ok, esto ya nos está acercando a la parte de limitadores de voltaje.
Vamos a resolver entonces, ya tenemos el altavoz 1, entonces vamos a resolver lo mismo para el altavoz 2 y el altavoz 3. Entonces, vamos por acá, primero el altavoz 2. El altavoz 2 es de 800 watts. Entonces vamos a reemplazar eso acá. Es de 800 watts. Acá será pues 800 watts, porque yo quiero ahora que mi amplificador pues desarrolle 800 watts, ¿no? Porque es lo que necesito para mi parlante. Tengo el mismo amplificador, tengo la misma ganancia y entonces lo que tengo que calcular es esto de acá. ¿Sí? Entonces, acá, en este ejemplo, pues lo mismo para el parlante 2. Ah, y acá tengo que cambiar esto acá por parlante 2. Altavoz 2. Listo, para el altavoz 2. Para el altavoz 2, entonces yo necesito que mi amplificador desarrolle 800 watts de salida. Pues la pregunta es, ¿cuánto voltaje de entrada necesito para poder obtener en la salida 800 watts? Como ya tenemos la ganancia, que es lo primero que hemos hecho, ahora directamente podemos calcular el voltaje de salida. Y sería el mismo procedimiento que lo vamos a hacer aquí. Entonces, primero calculamos cuánto es el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual al producto de la potencia, en este caso será 800 watts, por la impedancia, 8 ohms, elevado a 1/2. Eso nos da un voltaje necesario de ¿cuántos watts? ¿Cuántos volts? ¿Cuántos volts necesito ahora en la salida? Ya no será 60, será más, porque hace un rato requería 450 watts y ahora requiero 800, o sea, necesito más voltaje. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 80 volts, rojas. A ver, alguien más que verifique eso. ¿80 volts? Ok, Carlos, perfecto. O sea, yo necesito que el amplificador ya no genere 60 volts en la salida, sino que ahora genere 80 volts en la salida. Y eso va a generar 800 watts. Bien, entonces, significa, por lo tanto, que el voltaje en la entrada tendrá que ser, pues, el voltaje en la salida, directamente ya ponemos 80 volts, partido de la ganancia, que es 49.19. Y por lo tanto, el voltaje de entrada tendrá que ser ¿cuánto? La de frente. 1.63 volts. Perfecto. ¿Sale eso? ¿Alguien más que verifique la respuesta? ¿Sale 1.63? A ver, alguien más que corrobore que lo que dice Julio es verdad. Calculamos, es una división simple, 80 entre 49.19. ¿Cuánto da? Vamos chicos, ¿alguien más? ¿Cuánto da? 80 entre 49.19. Chicos, alguien, por favor, necesito que verifiquen esta división. ¿Qué pasó? Carlos, Adrián, ¿están por ahí también calculando? ¿Siguen acá o qué pasó? O se ha cortado, ¿me escuchan? O se ha cortado mi audio, o se ha cortado mi chat. Me empiezo a preocupar. Hola, 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 hola. Ya. Estoy preocupando, chicos, me asustan. Siento, ok, que redondeado sería 1.63. Vale. Se desconectan ustedes por ratos. Ok, entonces, la respuesta sería esta, ¿no?
1.63, que sería el voltaje que necesita mi amplificador. O sea, mi amplificador necesita que ingrese 1.63 voltios multiplicado por 49.19 desarrollará 80 voltios y 80 volts conectados a una carga de 8 ohms desarrollará 800 watts, que son lo que requiere mi parlante para poder funcionar sin ningún problema. Ok, entonces con esto vamos a el último altavoz, el tercer altavoz. Y mi tercer altavoz es el más potente, que es de 1100. Mi tercer altavoz es el más potente, es el altavoz de 1100. Entonces borro este de acá, ya no requiero 800, requiero 1100 watts. De hecho, los que puedan calcularlo o calcúlenlo, todavía no me den la respuesta, porque es un par de operaciones. Entonces tenemos aquí nuestro altavoz número 3. ¿Verdad? Altavoz número 3. Y acá pues necesitamos que ahora la potencia de salida sea de 1100 watts. La potencia del amplificador es lo que necesito obtener. Ok, entonces ahora tenemos un parlante más potente. Tiene 1100 watts y yo necesito saber cuánto voltaje de entrada en el amplificador debe existir para obtener 1100 watts a la salida. Así que lo mismo, tenemos ya la ganancia, que es 49.19, y procedemos a hacer los cálculos, ¿no? Arrancamos acá, entonces, calculamos. Primero, como ya sabemos, el voltaje de salida. El voltaje de salida será igual al producto de la potencia, en este caso será 1100 watts más potencia por la impedancia de carga, que será 8 ohms. Todo esto elevado a la 1/2. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto tendrá que ser el voltaje de salida en este caso? Tendrá que ser más de 80, porque para 800 watts fue 80 voltios. Acá necesitamos 1100, será pues más de 80. Adrián, perfecto, 93.8 volts. A ver, corroboramos esta información para saber si estamos en lo correcto. 93.8 dice Adrián. Rojas me pone 93.81. Ok, perfecto. Como estamos trabajando a dos decimales, vamos a poner aquí 81. Ya. Entonces, pues ahora que sabemos cuánto tiene que generar el amplificador en su salida, encontremos cuánto tiene que ingresar, valga la redundancia, en su entrada. 93.18 volts es lo que debe salir. Entre la ganancia, que es 49.19, ¿cuánto es lo que debe ingresar? Entonces, 1.91. Julio, a ver, ¿correcto? ¿A alguien le sale otro dato? ¿Está bien o no? Ah, 1.91, ya. 93.81, ¿ven? Tienes razón. Me confundí acá. Y la división es la misma, ¿no? La respuesta es 1.91. 1.907, ok, que es 1.91. Muy bien, perfecto. Y esta sería nuestra respuesta entonces. Perfecto, entonces lo que nosotros podemos concluir es que si tú sabes de qué potencia es el parlante,
No importa qué amplificador tengas. Tú puedes calcular cuánto es el voltaje máximo que debes mandar a un amplificador según el parlante que tú tengas. Y eso es fantástico. Porque de hecho, ustedes han visto de que hoy en día los fabricantes de amplificadores ya no hacen tantos modelos, sobre todo de las marcas más importantes. Hacen uno o dos modelos de amplificadores y ya tú, según el parlante que le vayas a colocar, puedes calcular cuánto voltaje máximo permites en la entrada para que los parlantes pues no se vayan a quemar con un amplificador tan potente. Si yo uso un amplificador de 1600 para un parlante de 400 y no controlo el voltaje de entrada, claro que me lo voy a quemar, ¿no? Incluso uno de 1100 con un amplificador de 1600 no lo voy a quemar tan rápido, pero lo voy a empezar a recalentar y con el tiempo también se va a quemar. Entonces, yo he calculado con ustedes, hemos calculado juntos cuánto es el voltaje de entrada máximo para cada uno de estos parlantes. 1.22 para el primer caso, 1.63 para el segundo y 1.91 para el tercero. El tema es que tú sabes cuánto tiene que ingresar como máximo a cada uno de los amplificadores, pero ¿cómo te aseguras de que realmente no ingrese más? ¿Cómo me aseguro de que no ingrese más? Correcto, ¿eh? Con un limitador en la entrada. O sea que tendría que yo colocar un limitador. Pero ojo, el limitador que vamos a colocar en la entrada no va a ser el mismo limitador del amplificador. Porque el limitador del amplificador, ¿a quién protege? El limitador que tiene el propio amplificador. Porque acuérdense que el amplificador tiene un limitador adentro que es el que está en el circuito de clipping. El limitador del amplificador, ¿a quién protege? Al amplificador. Claro, ¿ok? Al amplificador. Recuerden, o sea, su amplificador tiene voltaje de entrada, ¿verdad? Aquí ingresa, y acá tiene un limitador. Y luego va al amplificador y luego sale. Y el amplificador tiene acá el circuito de clipping, que cuando se activa el circuito de clipping, activa al limitador. Y de acá sale el parlante. Y entonces, si yo tengo una sensibilidad, por ejemplo, de 2 voltios, el threshold de este limitador es 2 voltios. De tal manera que cuando el clipping detecte una potencia excesiva con una distorsión excesiva, este limitador empiece a trabajar y va a empezar a comprimir. Entonces, la entrada, recuerden que tiene un dato de nivel máximo de entrada, que puede ser de pronto 8 voltios. Pero eso quiere decir que a partir de 2 voltios, ya la señal va a estar comprimida. Por más que tú le mandes más, la señal se va a comprimir. Y este limitador, ¿a quién protege? A esta etapa de potencia, para que la etapa de potencia nunca maneje más corriente de la que puede manejar. Porque si tú le mandas más corriente de la que puede manejar, la etapa de potencia se va a recalentar, la tarjeta se va a recalentar, se va a dañar y pues vamos a malograr el amplificador. Y un amplificador malogrado es muy caro de reparar. Entonces, nosotros aquí estamos protegiendo con este limitador la etapa de potencia del propio amplificador, pero no estoy protegiendo al parlante. Si el amplificador genera 1000 watts, cuando tú limitas, siempre estás mandando 1000 watts. Incluso por más que tú aquí en el atenuador lo pongas a la mitad, el amplificador siempre va a tener un máximo de 1000 watts porque el limitador de aquí está configurado con la sensibilidad. Entonces, nunca vas a estar protegiendo al parlante. Incluso si tú reduces el volumen del amplificador, tú vas a poder llegar a mandarle la cantidad de voltaje que quieras hasta que no superes los 2 voltios, si es que su sensibilidad es 2 voltios. O si su sensibilidad es de 1.4, pues 1.4. Y no vas a poder ir más allá de la capacidad de potencia que dice el manual. Entonces, este limitador protege al amplificador, pero no protege el parlante. Entonces, de pronto, si el parlante no es de 1000, sino es de 500,
tú aquí necesitas no 2 voltios, menos de 2 voltios. Pero por más que tú le mandas menos, igual vas a limitar a 2, porque el amplificador viene fabricado así. Entonces, yo tengo que colocar un segundo limitador. ¿Pero dónde debería colocar ese limitador? Para proteger al parlante. ¿Dónde debo colocar ese segundo limitador? Saliendo del amp. Pues saliendo del amp, estás en nivel de potencia, antes del amplificador. Claro, entonces tú tienes aquí un limitador antes que recibe el voltaje de entrada de la consola y salida, y después viene ya el amplificador y después el parlante. Claro, entre la consola y el amplificador. Entonces tú de pronto tienes que el amplificador tiene una sensibilidad de 2 voltios, ¿no? 2 voltios. Y una potencia de 1000 watts. Perfecto. Significa que con 2 voltios generas 1000 watts. Pero de pronto tienes un parlante de 250. Entonces necesitas mucho menos voltaje de entrada. ¿Sí? Y de pronto tú calculas, por alguna razón calculamos que el voltaje de aquí es 1 voltio. Vamos a imaginar que es 1 voltio. Ok, eso es 1 voltio como máximo. Pero si tú te confías y en la consola demanda más de 1 voltio, puedes llegar a voltar más de 500. Entonces tú aquí configuras un limitador cuyo threshold esté en 1 voltio. Entonces, por más que tú envíes más de 1 voltio, aquí se va a comprimir. Entonces, aquí es cierto que puede soportar hasta 2 voltios, pero nunca le va a llegar más de 1 voltio porque tú antes lo estás limitando. De tal manera que nunca vas a generar más de 250. ¿Se capta? Perfecto. Sí lo captamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso que quizás allí nos damos cuenta de por qué, por ejemplo, marcas, ¿no? Si uno va a líneas de productos profesionales, ¿no? Y vamos a poner acá un sistema tipo Line Array. Yo pongo acá la serie A. Por ejemplo, una caja como esta de acá, que es una caja de 3 vías, ¿no? Es un Line Array que tiene 3 vías, tiene bajos, medios y agudos, ¿no? Cuando tú quieres saber con qué amplificador se puede mover este sistema, ¿no? Vamos a ver acá. Cuando le preguntas con qué amplificador se mueve, ah, tiene una hoja de resumen acá. Cuando te preguntan con qué amplificador debes mover esto, te dice aquí Crown iTech HD, ¿no? Crown iTech HD. Y tú dices, ok, o sea, todas las vías lo voy a mover con el mismo Crown. Sí, todas las vías. Y cuando tú vas aquí a la sección de amplificadores para ver cómo son esos Crown HD, que es la línea de acá que dice Crown Amplifier, te das cuenta de que este amplificador, que es de lo que hemos estado viendo, genera a 8 ohms 2100 watts. Y tú dices, espérate, ¿cómo le voy a enviar 2100 watts a un agudo? Claro, lo que pasa es, si retorno acá, aquí le vas a tú activar el limitador, ¿no? Si vemos aquí la hoja de datos, aquí vamos a ver si aquí nos da la capacidad de potencia. Nos damos cuenta de que los agudos, miren, los agudos son de 150 watts, los medios de 400 y los bajos de 800. Pero este amplificador está generando, y esto es a 8 ohms, porque aquí nos dice que los bajos están a 8 ohms, los medios están a 8 ohms, los agudos están a 8 ohms. Y aquí vemos que este amplificador a 8 ohms genera 2100 watts. O sea, si el amplificador lo mandamos en crudo, se puede quemar a todos, a los bajos, a los medios y a los agudos, se los quema.
porque los agudos son de 150, los medios son de 400 y los bajos son de 800. ¿Cómo hace este amplificador para no quemarse a estos parlantes? Pues claramente con limitador de voltaje. Con esto, dependiendo de la vía, le pone un limitador diferente. Entonces, lo que hace la marca, abarata costos, porque es más fácil tener un modelo para todos los productos, bajos, medios, agudos, monitores, Seifert, un solo modelo para todos, y ya lo que se trabaja son los presets o los presets. Cambiamos los presets de ecualización, delays y limitadores dependiendo de la capacidad de potencia y respuesta que tenga cada uno de los parlantes. Ahora, normalmente las grandes marcas hacen esto en las fábricas y te dan ya todo calculado. Pero si tú no tienes un amplificador de esta línea o no tienes un parlante de esta línea, pues lo podemos calcular. No pasa nada, que es lo que vamos a hacer ahora más tarde con los parlantes que tenemos y amplificadores que tenemos en Orson. Y ahorita, como los Labgruppen, como todos los amplificadores digitales, los Labgruppen, los Campcom, los Crown, los de pronto los de Nexo, que son Yamaha, o los de DMV, todos los amplificadores actuales que tienen DSP, pues calculan el limitador de voltaje dependiendo del parlante que vayas a conectar. Si no tienes tú un preset, lo puedes calcular tú solito. ¿Cómo? Como lo hemos hecho ahorita. ¿Ok? Prácticamente lo que nosotros hemos calculado aquí es el valor de limitación de entrada. ¿Ok? Solo que no lo hemos llamado así tal cual. Pero en el ejercicio 4 sí lo llamamos así. Entonces vamos al ejercicio 4 donde justamente vamos a ver estos limitadores de voltaje. A ver, la pregunta 4 dice, pregunta 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. Entonces, la pregunta dice, se tiene ahora un amplificador y dos altavoces con los siguientes datos, ¿ok? Un amplificador, dos altavoces. El amplificador tiene una sensibilidad a 8 ohms de 3.2 voltios, una capacidad de potencia de 2000 watts a 8 ohms, 2700 a 4 y 3200 a 2. Y ahora tengo dos altavoces, uno de 1200 watts a 8 ohms y un altavoz de 750 a 8 ohms. La pregunta es, dice, si vamos a conectar, ojo, si vamos a conectar dos altavoces 1 en paralelo y cuatro altavoces 2 también en paralelo en el amplificador, calcular el limitador de voltaje para cada caso. ¿Ok? ¿Se capta la idea de la pregunta? Repito, si vamos a conectar dos altavoces 1 en paralelo y luego cuatro parlantes 2 en paralelo, calcular ahora el limitador de voltaje para cada caso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se capta lo que hay que hacer? Sí. Bien. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Lo primerito que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? 4A. ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio? Perfecto. Calcular la ganancia. Calcular la ganancia. Y entonces nosotros sabemos que para calcular la ganancia, primero calculamos el voltaje de salida del amplificador a una impedancia dada. Tenemos la sensibilidad a 8 ohms, así que vamos a calcular la ganancia con la potencia de 8 ohms, que es 2000 watts. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, tengo que el voltaje de salida será igual al producto de la potencia, 2000 watts, por la impedancia, que es 8 ohms. Y esto me da un voltaje de salida igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Perdón, elevado a la 1 medio. Elevado a la 1 medio. Y esto me da un voltaje de salida de ¿cuánto? Ok, 126.5 volts. Excelente. Y ahora que ya tengo esto de acá, pues vamos a calcular la ganancia. La ganancia es igual al voltaje de salida partido del voltaje de entrada.
ganancia es igual ¿a cuánto? Será a 126.5 voltios entre la sensibilidad, que es, según esto de acá, 3.2, según el ejercicio, 3.2 volts. ¿Cuánto es la ganancia según entonces esto? La ganancia será igual a 39.53. Ok, 39.53. Le pongo aquí el X para saber que esto es factor de ganancia. Muy bien, entonces ya tengo aquí un dato importante que es ganancia. La ganancia del amplificador es 39.53. Bien, perfecto, perfecto. Ahora, con este dato, tengo que calcular cuánto es el limitador de voltaje para, primero, conectar dos altavoces, uno en paralelo a mi amplificador. Ok, entonces, vamos a pasar al parlante 1. Vamos a poner acá. Calcular, eso será, voy a poner acá, 4B. Calcular limitador para speaker, voy a poner acá, speaker 1 o altavoz 1. Ok, calcular limitador para el speaker 1. Entonces, eso sería así. Tendríamos limitador sale ¿hacia dónde? Hacia nuestro amplificador. Y del amplificador sale hacia nuestro parlante. Entonces estamos agregando un tercer equipo. En este caso sería un procesador de audio. ¿Ok? Entonces tenemos acá nuestro limitador. Esto es el limitador de voltaje. Tendría que estar antes del amplificador. Tenemos acá nuestro amplificador. Y tenemos acá nuestro parlante. Speaker. Muy bien. Entonces, mi parlante... y son dos parlantes. ¿No? Son dos parlantes que están conectados en paralelo. Ok, entonces de aquí tengo una conexión en paralelo. Están conectados, estos de acá están conectados en paralelo. Muy bien. De positivo al positivo, de negativo al negativo. Muy bien. Y sabemos que cada uno de estos parlantes es de 1200 watts a 8 ohms. Cada uno de estos parlantes es de 1200 watts a 8 ohms. Ok, entonces esto es lo que sabemos. 1200 watts a 8 ohms cada parlante. Voy a poner esto así. 1200 watts cada parlante a 8 ohms. Esto lo voy a poner acá. Muy bien, entonces, aquí estamos. Esto es lo que yo conozco. Y además sé que este señor de aquí tiene una ganancia, y que es lo que me importa ahorita, la ganancia del amplificador. 39.53. Bien, listo. Esto es todo. Realmente con esto yo ya puedo operar. ¿Ok? Listo. Quiero mover esto un poquito más abajo para luego no tener problemas con el copiado de la siguiente parte. Muy bien, entonces, ya está. Lo que tenemos que calcular es cuánto es este dato delimitador. Obviamente,
recuerden que como vamos a trabajar con un procesador de audio, nuestro limitador, nuestra limitación, que en este caso será el threshold, deberá estar en dBu, ¿ya? O en dB, dependiendo del procesador que estemos usando, ¿ya? Esto dBu, dBFS, esto depende del procesador que estemos usando. Por ejemplo, yo aquí para este ejemplo tengo el dBx y tengo acá la sección de limitadores y esto está en dBFS. Si ven aquí la opción de threshold, donde dice threshold, dice 0 dB, y si yo voy bajando, observan cómo esta es la entrada y esta es la salida. La entrada puede entrar menos 40, sale menos 40. Menos 30, menos 30. Menos 20, menos 20. Pero a partir de acá está el limitador. Entra menos 10 y sigue saliendo menos 20. Entra 0 y sigue saliendo menos 20. O sea, perdón, esta es la entrada y esta es la salida, disculpen. Entra menos 20, sale menos 20. Entra menos 10, sigue saliendo menos 20. Entra 0, sigue saliendo menos 20. Y aquí yo puedo jugar con el nivel del threshold. Bajo más, significa que entra menos 32, sale menos 32. Pero si entra menos 20, sale menos 32, según el valor del threshold. Este procesador en particular tiene el threshold en dBFS. Entonces nosotros tendríamos que encontrar cuánto es en dBu y luego simplemente transformarlo a dBFS. Como dato, esto es un dato, ojo, como dato, recuerden que por estándar 0 dBFS es igual a más 4, perdón, a más 22 dBu. Esto es un dato. Ojo, esto puede cambiar según el equipo, ¿ya? Esto puede cambiar según equipo, pero suele ser un estándar, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos? El equipo que vamos a trabajar ahora, que es el Behringer, me parece que su threshold está directamente en voltios. Entonces podemos meterlo directamente en voltios, pero igual lo chequeamos ahora más tarde, ¿ok? Pero en este caso, este procesador está en full scale, 0 dB, y el 0 dB digital, en la mayoría de equipos, es más 22 dBu. De hecho, si yo voy aquí a dBx, Venue 360, ¿no? Voy acá, Venus 360, me voy a especificaciones, puedo ver aquí Max Output Level, ¿dónde está? Acá, Max Output Level, y podemos ver que dice más 22 dBu. ¿Ven? Más 22 dB. O sea que el max output level, que sería 0 dB de salida, es igual a más 22 dBu, no nada más. Pero eso hay que revisarlo en el manual. La mayoría de equipos, más 22 dBu es igual a 0 dBFS. Solo que hay que verificarlo. ¿Vale? Estamos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a apurarnos porque nos quedan 11 minutos. Entonces, por lo menos para el speaker 1 y ya el speaker 2 lo vemos en la noche. A ver, entonces, con todo esto, pues operamos. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuánto es el voltaje de salida? Para que entre la ganancia obtengamos el voltaje de entrada. Entonces, pasamos a calcularlo aquí. Pasamos a calcular acá. Lo primero, calcular el voltaje de salida del amplificador. Y entonces nosotros sabemos que la potencia de salida tendrá que ser igual a la potencia de cada parlante, vamos a poner acá, la potencia de cada parlante multiplicado por el número de parlantes, ¿cierto? El número de parlantes. Pues esto es fácil, entonces cada parlante es de 1200 por dos parlantes, pues la potencia de salida del amplificador tendrá que ser de 2400 watts. 2400 watts. Y pues la impedancia de carga, que es la impedancia Z load, la impedancia de carga, será igual a, esto ya lo hemos dicho, la impedancia nominal de cada parlante dividido entre el número de
parlantes. Porque está en paralelo, ¿ah? Recuerden que esto, igual, esta es una fórmula resumida de la fórmula general, que es el inverso de la suma de los inversos. Esto ya no lo estoy repitiendo porque ya lo hemos visto. Entonces será igual a, pues, 8 ohms entre 2. Esto es fácil igual. Solo estoy que le pongo las fórmulas por si alguien necesita. Entonces ya sabemos que esto será 4 ohms. Entonces, con este dato, estos 2400 watts. Con estos datos, podemos calcular cuánto tiene que ser el voltaje de salida, porque el voltaje de salida, por lo tanto, hemos dicho que es igual al producto de la potencia de salida, que en este caso será 2400 watts, por la impedancia de carga, que en este caso será 4 ohms. Todo esto elevado a la 1/2. Entonces, ¿cuánto tendrá que ser el voltaje de salida para este ejemplo? ¿Cuánto es esto? Eso es 97,98 volts, ¿no? Con redondeo. Ok, entonces nosotros sabemos que el voltaje del amplificador deberá ser 97,98 volts. Ok, 97,98. Y por lo tanto, el voltaje de entrada, ¿cuánto tendrá que ser? Pues será el segundo paso. Vamos a, entonces ahora, ya que tenemos cuánto es la salida, calcular la entrada. Ok, calculamos acá. Ahora, calcular el limitador. Para eso, calculamos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada tendrá que ser igual al voltaje de salida, que es lo que acabamos de calcular, entre la ganancia. Y entonces el voltaje de entrada tendrá que ser igual a el voltaje de salida, 97,98, partido de la ganancia, que habíamos calculado que es 39,53. Esto es voltios. Y esto nos dice que el voltaje de entrada tiene que ser igual a ¿cuánto? 2,48 voltios. ¿Ok? 2,48 voltios. ¿Estamos hasta aquí o no? Entonces, ojo, entonces, ¿cuánto tendrá que ser el limitador? Entonces, pues como el limitador tiene que estar en dBu o en dBFS, en este caso tenemos que también entregarlo en dBFS, primero tenemos que pasarlo a dBu. Entonces, en dBu decimos que esto será, el limitador será igual a 20 logaritmo de, ojo, estamos que lo pasamos a dBu. 2,48 volts entre 0,775 volts. Y el limitador será igual a ¿cuánto? Más ¿cuánto? Más 10,11 dBu. ¿Correcto? A ver, confírmeme a alguien que esto es correcto. Más 10. Ajá, 10,1. 10,1. Redondeado 10,1. 10,1 dBu. Perfecto. ¿Y en dBFS cuánto será entonces? Si 0 es igual a 22 dBu, ¿cuánto será en dBFS? ¿Cuánto será en dBFS?
que nos debe salir en negativo, ¿no? Será la resta de, para hacerlo en dBFS habrá que restarle a 10.1, habrá que restarle la referencia que es 22, y esto nos debe dar un valor de limitación igual a ¿cuánto? A menos 11.9 dBFS. Ojo, para esta referencia, si cambiamos si esta referencia 22 dB cambia, cambiaría el valor en dBFS. Eso es importante. Y esta sería nuestra respuesta final. Para el primer caso, nuestro limitador deberá estar en menos 11.9 dBFS. Y entonces venimos acá y buscamos el valor de menos 11.9. Ahí está. Exactamente. Como es digital, tenemos el chance de darle exacto. Menos 11.9. Quiere decir que cuando ingrese acá menos 11.9, va a salir menos 11.9. Y si ingresa más de eso, 10, 8, 9, 10, es imposible que salga más voltaje de lo que está en el threshold. De tal manera que nunca podrá generar el amplificador más de 2.48 voltios y por lo tanto jamás va a generar más de 2.400 watts a 4 ohms. Y ya estaría configurado mi sistema para proteger a mis parlantes. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Perfecto. Y esto es lo mismo que tendríamos que hacer con el otro parlante. ¿Ok? El otro parlante, que lo voy a poner por acá. Y lo vamos a dejar, ok, vamos a hacer lo que nos alcance. ¿Ok? Vamos a solo dejar los datos. Acá tendríamos parlantes tendríamos esto de acá. Control C, Control V. Tendríamos 4 parlantes, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Esto de acá ya no lo necesito. Y esto tampoco. ¿Cierto? Tendremos acá, Control C, Control V, tendríamos 4 parlantes. Habría que unir esta línea con la línea de acá, esta línea con la línea de acá, ¿cierto? Ahí está. 4 parlantes y habría que calcular todo lo demás. Exactamente igual, solo que ahora los parlantes son de 750. Esto voy a borrarlo. Esto también borraríamos. Y esto también borraríamos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué nos queda? Un minuto. No, lo voy a dejar acá. Lo terminamos, esto que es súper rápido, lo terminamos ahora más tardecito, antes de empezar el laboratorio. Igual el resultado está acá, solamente es la operación, pero por si a alguien se le dificulta, la operación de aquí, de los 4 parlantes, lo hacemos iniciando los grupos de los laboratorios. ¿Ok? Entonces voy a guardar este archivo. Ahora que terminemos de hacerlo en el laboratorio, subo esto que está resuelto para que ustedes puedan también practicarlo, ¿ok? Entonces, bien, casi está terminada la guía. Igual, a ver, ustedes podrían calcularlo solitos, no hay ningún problema, y se lo tienen resuelto para más tarde en buena hora, ¿ok? Entonces, vamos a dejarnos aquí, chicos. Ahora en la noche tenemos laboratorio, vamos a iniciar resolviendo este pedacito que nos queda y luego practicándolo, ¿ok? Vamos a practicar los primeros ejercicios de cómo matchear amplificadores con consolas o activos o pasivos y después vamos a ver lo de cómo configurar los limitadores de voltaje en los amplificadores para poder proteger al parlante, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora más tarde y cualquier consulta o duda que tengan, ahora la resolvemos y el próximo lunes, recuerden, evaluación, ¿ok? Se va a cortar, chicos. Nos vemos más tarde. Cuídense. Chao, chao.